Personalmente yo considero que las imágenes pueden servir ellas mismas para ir contando una historia y es un poco lo que ha resultado en esta exposición. Tanto en el libro como en la exposición, el propio título lo indica, ¿no? Es memoria gráfica. De alguna forma también se reivindica la importancia de las imágenes a la hora de contar historia. Solamente había una foto del siglo XIX, lo que sería la primera foto de 1861, y a partir de empezar a investigar, de rebuscar en archivos, al final pues salió una exposición bastante completa, ¿no? Se puso un cartel para pedir imágenes a gente del barrio. Es verdad que llegaron pocas, pero sí que pues a partir de gente conocida se consiguieron esas imágenes y después se contactó con el bisnieto del que fue jardinero mayor a finales del XIX, principios del XX, que conservaba imágenes inéditas y muy interesantes y además muy bien datadas y con mucha información. Bueno, hay una que es la de lo que ha sido la evolución de la ciudad y es la que está tomada desde la balsa del jardín y que se ven las torres de Cuerno, que muestra cómo la ciudad, pues bueno, no había esas construcciones en este barrio. Era un barrio de extramuros, de las afueras. Sí, había casitas, pero había pequeñas industrias y había alquerías, pero todo no sobrepasaba los 2 pisos de altura, con lo cual se había una vista prácticamente perfecta desde el jardín de las Torres de Cuerno. Contactamos también con el bisnieto de un profesor que estuvo también en los años 10-20 del siglo XX como ayudante de prácticas de botánica, que también tenía algunas fotos en placa de cristal muy interesantes. Estas son de la colección de Esplugues y están hechas, estas tenemos los originales porque los ha donado al jardín las placas de cristal. Están positivadas a partir de las placas de cristal originales. Y esta es esa foto la primera foto de la plantilla. Luego también pues, se consiguieron imágenes tanto de la familia Vidal, de los fotógrafos Luis Vidal Corella y Luis Vidal Vidal. Se consiguieron imágenes de Luis Beltrán Lluch-Garín, que es un abogado que le gustaba la fotografía y tiene pues, casi 50.000 fotografías de Valencia y entre ellas tiene fotografías del jardín, y se consiguieron imágenes de Carlos Sartou Carreres, que era el archivero de Xàtiva y que vino al jardín, preparó un libro sobre jardines y tiene un documento muy interesante con unas 12 fotos del jardín y con un texto contando un poco cómo era ese jardín de los años 40, ¿no? Que era una parte de la historia muy desconocida sobre el jardín, ¿no? Hoy en día ese cambio de enfoque y de esa modernización que hace Manuel Costa, la cosa cambia y el botánico se engancha en la rueda de jardines modernos donde se hace investigación, donde se hace conservación, y hoy en día pues el jardín tiene, en el edificio de investigación, tiene laboratorios, tiene el herbario y tiene también las aulas donde se hace divulgación para todo tipo de públicos, y en ese sentido pues de alguna manera está realizando una buena tarea en todos los campos, ¿no? Es difícil que haya alguien ahora en Valencia que desconozca la importancia que tiene el jardín y todas esas actividades que también desde el punto de vista cultural se realizan en este espacio, ¿no?